Bienvenidos. Las meditaciones del Vía Crucis de este año han sido propuestas por la Capellanía del Centro Penitenciario de Cumplimiento dei Palazzi de Padua en Italia, aceptando la invitación del Papa Francisco. 14 personas meditaron sobre la pasión de nuestro Señor Jesucristo, actualizándola en su propia vida. Entre ellas figuran 5 personas detenidas, una familia víctima de un delito de homicidio, la hija de un hombre condenado a cadena perpetua, una educadora de instituciones penitenciarias, un juez de vigilancia penitenciaria, la madre de una persona detenida, una catequista, un fraile voluntario, un agente de policía penitenciaria y un sacerdote que fue acusado y ha sido absuelto definitivamente por la justicia tras 8 años de proceso ordinario. Acompañar a Cristo en el camino de la cruz con la voz ronca de la gente que vive en el mundo de las cárceles, da la oportunidad para asistir al prodigioso duelo entre la vida y la muerte, descubriendo cómo los hijos del bien se entretejan inevitablemente con los hilos del mal. La contemplación del Calvario detrás de las rejas es creer que toda una vida se puede poner en juego en unos breves instantes, como le sucedió al buen ladrón. Bastará llenar esos instantes de verdad. El arrepentimiento por la culpa cometida, la convicción de que la muerte no es para siempre, la certeza de que Cristo es el inocente injustamente escarnecido. Todo es posible para el que cree, porque también en la oscuridad de las cárceles resuena el anuncio lleno de esperanza. Para Dios nada hay imposible. Si alguien le estrecha la mano, el hombre que fue capaz del crimen más horrendo podrá ser el protagonista de la resurrección más inesperada, con la certeza de que, incluso cuando contamos el mal, podemos aprender a dejar espacio a la redención. Podemos reconocer el medio del mal, el dinamismo del bien y hacerle sitio. De este modo, el Vía Crucis se convierte en un Vía Lucis. En esta tarde, en el silencio de las prisiones, la voz de uno desea convertirse en la voz de todos. Oremos. Oh Dios, Padre Todopoderoso, que en tu Hijo Jesucristo asumiste las llagas y los sufrimientos de la humanidad, hoy tengo la valentía de suplicarte como el ladrón arrepentido. Acuérdate de mí. Estoy aquí solo ante ti en la oscuridad de esta cárcel.
pobre, desnudo, hambriento y despreciado, y te pido que derrames sobre mis heridas el aceite del perdón y del consuelo, y el vino de una fraternidad que reconforta el corazón. Sáname con tu gracia y enséñame a esperar en la desesperación. Señor mío y Dios mío, yo creo, ayúdame en mi incredulidad. Padre misericordioso, sigue confiando en mí, dándome siempre una nueva oportunidad, abrazándome en tu amor infinito. Con tu ayuda y el don del Espíritu Santo, yo también seré capaz de reconocerte y de servirte en mis hermanos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te oramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Pilato volvió a dirigirle la palabra queriendo soltar a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Por tercera vez les dijo: pues qué mal ha hecho este. No he encontrado en él ninguna culpa que merezca la muerte, así que le haré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos se echaban encima pidiéndole a gritos que lo crucificara. Iba creciendo su griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pedían. Soltó al que le reclamaban, al que habían metido en la cárcel por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su voluntad. Muchas veces en los tribunales y en los periódicos resuena ese grito: crucifícalo, crucifícalo. Es un grito que también escuché referido a mí cuando fui condenado, junto con mi padre, a la pena de cadena perpetua. Mi crucifixión comenzó cuando era niño. Si pienso en ello, me veo acurrucado en el autobús que me llevaba a la escuela, marginado por mi tartamudez, sin relacionarme con nadie. Inicié a trabajar desde pequeño, sin tener la posibilidad de estudiar. La ignorancia pudo más que mi ingenuidad. Después, el acoso me robó destellos de infancia a aquel niño nacido en Calabria de los años 70. Me parezco más a Barrabás que a Cristo, y sin embargo, la condena más feroz sigue siendo la de mi propia conciencia. De noche abro los ojos y busco desesperadamente una luz que ilumine mi historia. Señor Jesús, a pesar de los fuertes gritos que nos distraen, te vislumbramos en la multitud de cuantos vociferan que debe ser crucificado, y tal vez entre ellos estamos también nosotros, inconscientes del mal que podemos llevar a ser capaces. Desde nuestras celdas queremos pedir a tu Padre, por quienes como tú están condenados a muerte y por cuantos quieren reemplazar todavía tu juicio supremo. Oremos. Oh Dios, que amas la vida, siempre nos das una nueva oportunidad a través de la reconciliación para que gustemos tu misericordia infinita. Te suplicamos que infundas en nosotros el don de la sabiduría para que consideremos a cada hombre y a cada mujer como templo de tu espíritu y respetemos tu dignidad inviolable. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los soldados se lo llevaron al interior del palacio, al pretorio, y convocaron
a toda la compañía. Lo visten de púrpura, le ponen una corona de espinas que habían trenzado y comenzaron a hacerle el saludo. ¡Salve, rey de los judíos! Le golpearon la cabeza con una caña, le escupieron y doblando las rodillas se postraron ante él. Terminada la burla, le quitaron la púrpura y le pusieron su ropa y lo sacan para crucificarlo. Ese verano horrible, nuestra vida de padres murió junto a la de nuestras dos hijas. Una fue asesinada con su mejor amiga por la violencia ciega de un hombre sin piedad. La otra, que sobrevivió de milagro, fue privada para siempre de su sonrisa. Nuestra vida ha sido una vida de sacrificios, cimentada en el trabajo y la familia. Enseñamos a nuestros hijos el respeto por el otro y el valor del servicio hacia al más pobre. A menudo nos preguntamos, ¿por qué a nosotros este mal que nos ha devastado? No encontramos paz, tampoco la justicia en la que siempre hemos creído. Fue capaz de dar cura a las heridas más profundas. Nuestra condena al sufrimiento dura hasta el final. Señor Jesús, nos hace tanto mal verte golpeado, despreciado y despojado, víctima inocente de una crueldad inhumana. En esta noche de dolor, nos dirigimos suplicantes a tu Padre para confiar a todos lo que han sufrido de violencia e injusticias. Oremos. Oh Dios, justicia y redención nuestra, que nos diste a tu único Hijo glorificando el trono de la cruz. Infunde tu esperanza en nuestros corazones para reconocerle presente en los momentos oscuros de nuestra vida. Consuélanos en toda aflicción y sosténnos en las pruebas mientras esperamos tu reino. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos erramos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Fue la primera vez que caí, pero esa caída fue para mí la muerte. Le quité la vida a una persona. Un día fue suficiente para pasar de una vida irreprochable a cumplir un gesto de encierre, la violación de todos los mandamientos. Me siento la versión moderna del ladrón que implora a Cristo: acuérdate de mí. Más que arrepentido, lo imagino como uno que es consciente de estar en el camino equivocado. De mi infancia recuerdo el ambiente frío y hostil en el que crecí. Bastaba descubrir una fragilidad en el otro para traducirla en una forma de diversión. Buscaba amigos sinceros, buscaba ser aceptado tal como era, sin poder lograrlo.
Sufría por la felicidad de los demás. Sentía que todo eran obstáculos. Me pedían solo sacrificios y reglas que respetar. Me sentí un extraño para todos y busqué a cualquier precio mi venganza. Señor Jesús, tú también caíste por tierra. La primera vez que es quizás la más dura, porque todo es nuevo. El golpe es fuerte y prevalece el desconcierto. Confiamos a tu Padre, a quienes se cierran en sus propias razones y no logran reconocer las culpas cometidas. Oremos. Oh Dios, que levantaste al hombre de su caída, te suplicamos, ven en ayuda de nuestra debilidad y concédenos ojos capaces de contemplar los signos de tu amor que están diseminados en nuestra vida cotidiana. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofas y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Cuando condenaron a mi hijo, ni siquiera por un instante tuve la tentación de abandonarlo. El día que lo arrestaron, toda nuestra vida cambió. Toda la familia entró con él en la prisión. Todavía hoy el juicio de la gente no se aplaca en una cuchilla afilada. Los dedos que nos acompañan y señalan aumentan el sufrimiento, ya que lo llevamos en el corazón. Las heridas empeoran con el pasar de los días, quitándonos hasta la respiración. Percibo la cercanía de la Virgen. Me ayuda a no dejarme vencer por la desesperación, a soportar la malicia. Encomendé a mi hijo a María. Solamente a ella lo puedo confiar mis miedos, puesto que ella misma los experimentó mientras subía al Calvario. En su corazón sabía que su hijo no podría escapar de la crueldad del hombre, pero no lo abandonó. Estaba allí, compartiendo su dolor, haciéndole compañía con su presencia. Imagino que Jesús, levantando la mirada, encontró sus ojos llenos de amor y no se sintió nunca solo. Señor Jesús, el encuentro con tu madre en el camino de la cruz es quizás el más conmovedor y doloroso. Entre su mirada y la tuya, ponemos la de todos los familiares y amigos que se sienten destrozados e impotentes por la suerte de sus seres queridos. Oremos. Oh María, Madre de Dios y de la Iglesia, fiel discípula de tu Hijo, nos dirigimos a ti para confiar a tu mirada amorosa y al cuidado de tu corazón maternal, el grito de la humanidad que gime y sufre, mientras espera el día en que se enjugarán todas las lágrimas de nuestro rostro. Amén. Quinta estación. El cirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Mientras lo conducían, echaron mano a un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevase detrás de Jesús. La cruz que me cargaron en la espalda es pesada. Con el pasar del tiempo aprendí a convivir con ella, a mirarla a la cara, a llamarla por su nombre. Pasamos noches enteras haciéndonos compañía mutuamente. Dentro de las cárceles, a Simón de Cirene lo conocen todos. Es el segundo nombre de los voluntarios, de quien sube
a ese calvario para ayudar a cargar una cruz. Es gente que rechaza las leyes de la manada, poniéndose a la escucha de la conciencia. Además, Simón de Cirene es mi compañero de celda. Lo conocía la primera noche que pasé en la cárcel. Era un hombre que había vivido durante años en un banco, sin afectos ni ingresos. Su única riqueza era una caja de dulces. Él, aun cuando era goloso, insistió que le llevase a mi mujer la primera vez que vino a verme. Ella comenzó a llorar por ese gesto tan inesperado como afectuoso. Estoy envejecido en la cárcel. Sueño con volver a confiar en el hombre algún día, con convertirme en un cirineo de la alegría para alguien. Señor Jesús, desde el momento de tu nacimiento hasta el encuentro con un desconocido que te llevó la cruz, quisiste tener necesidad de nuestra ayuda. También nosotros, como el cirineo, queremos hacernos prójimos de nuestros hermanos y hermanas, colaborar con la misericordia del Padre para evitar el yugo del mal que nos oprime. Oremos. Oh Dios defensor de los pobres y consuelo de los afligidos, protégenos en tu presencia y ayúdanos a llevar con cada día el yugo del mandamiento del amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Como catequista, enjugo muchas lágrimas y dejándolas correr. No se puede encauzar el desbordamiento de los corazones desgarrados. Muchas veces encuentro hombres desesperados que en la oscuridad de la prisión buscan un porqué al mal que les parece infinito. Esas lágrimas tienen el sabor del fracaso y de la soledad, del remordimiento y la falta de comprensión. Con frecuencia imagino a Jesús en la cárcel, en mi lugar. ¿Y cómo enjugaría esas lágrimas? ¿Cómo calmaría la angustia de los hombres que no encuentran una salida a aquello que se ha convertido, sucumbiendo al mal? Señor Jesús, la Verónica tuvo compasión de ti. Encontró un hombre que estaba sufriendo y descubrió el rostro de Dios. En la oración confiamos a tu Padre, a los hombres y las mujeres de nuestro tiempo, que siguen enjugando las lágrimas de muchos hermanos nuestros. Oremos. Oh Dios, luz verdadera y fuente de la luz, que en la debilidad revelas la omnipotencia y la radicalidad del amor. Imprime tu rostro en nuestros corazones para que sepamos reconocerte en los padecimientos de la humanidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y las echaron a suerte. Caí en tierra 2 veces. La primera cuando el mal me cautivó y yo sucumbí. Traficar con droga, en mi opinión, valía más que el trabajo de mi padre, que se deslomaba 10 horas al día. La segunda fue cuando, después de haber arruinado a la familia, empecé a preguntarme: ¿quién soy yo para que Cristo muera por mí? El grito de Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo leo en los ojos de mi madre, que, asumiendo la vergüenza de todos los hombres de la casa para salvar a la familia, y tiene el rostro de mi padre, que se desesperaba de manera escondida en la celda. Solo ahora soy capaz de admitirlo. En aquellos años no sabía lo que hacía. Ahora que lo sé, con la ayuda de Dios estoy intentando reconstruir mi vida. Lo debo a mis padres, que años atrás subastaron nuestras cosas más queridas porque no querían que estuviese en la calle. Lo debo sobre todo a mí mismo, pues la idea de que el mal siga controlando mi vida es insoportable. Esto se ha convertido en mi viacrucis. Señor Jesús, estás otra vez caído por mi tierra, fatigado por mi apego al mal, por mi miedo a no lograr ser una persona mejor. Con fe nos dirigimos a tu Padre y le pedimos por todos los que todavía no han podido huir del poder del mal, del atractivo de sus obras y de sus 1000 formas de seducción. Oremos. Oh Dios, que no nos abandones en las tinieblas y en las sombras de la muerte. Sostiene nuestra debilidad, líbranos de las cadenas del mal y protégenos con el escudo de tu poder, para que podamos cantar eternamente tu misericordia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y las mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz, y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caed sobre nosotras, y a las colinas cubridnos. Como hija de una persona detenida, en algunas ocasiones me preguntaron: ¿usted siente gran afecto por su papá? ¿Piensa alguna vez en el dolor que su padre causó a las víctimas? En todos estos años jamás eludí la respuesta. Les digo: cierto, es imposible dejar de pensar en ello. Después yo también les hago otra pregunta. ¿Habéis pensado alguna vez que entre todas las víctimas de las acciones de mi padre, yo fui la primera? Hace 28 años que estoy cumpliendo la condena de crecer sin padre. Durante todos estos años viví con rabia, inquietud y tristeza. Su ausencia es cada vez más dura de soportar. Crucé Italia de sur a norte para estar a su lado. Conozco las ciudades no por sus monumentos, sino por las cárceles que visité. Me parece que soy como un Telemaco cuando busca a sus padres Ulises. Lo mío
es un giro de Italia, las cárceles y defectos. Señor Jesús, el reproche a las mujeres de Jerusalén lo sentimos como una advertencia para cada uno de nosotros. Nos invita a la conversión, pasando de una religión sentimentalista a una fe arraigada en tu palabra. Te pedimos por quienes están obligados a soportar el peso de la vergüenza, el sufrimiento del abandono, el vacío de una presencia. Y por cada uno de nosotros, para que no permitamos que las culpas de los padres recaigan sobre los hijos. Oremos. Oh Dios, Padre de toda bondad, que no abandonas a tus hijos en las pruebas de la vida. Concédenos la gracia de poder descansar en tu amor y de gozar siempre del consuelo de tu presencia. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Es bueno que el hombre cargue con el yugo desde su juventud. Siéntese solo y silencioso cuando el Señor se le impone. Ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza. Ponga la mejilla al que lo maltrata y se harte de los oprobios, porque el Señor no rechaza para siempre, y si hace sufrir, se compadece conforme a su inmensa bondad. Caerse al suelo nunca es agradable, pero hacerlo en repetidas ocasiones, además de no ser agradable, se convierte incluso en una especie de condena, como si ya no se fuera capaz de permanecer en pie. Como hombre caí demasiadas veces y otras tantas me levanté. En la cárcel pienso a menudo cuántas veces un niño se cae al suelo antes de aprender a caminar. Me estoy convenciendo de que esos son ensayos para los momentos en que caeremos cuando seamos mayores. Desde pequeño experimenté la cárcel dentro de mi casa. Vivía en la angustia del castigo. Alteraba la tristeza de los adultos con la despreocupación de los niños. De esos años recuerdo a la hermana Gabriela, la única imagen alegre. Fue la única que percibió en mí lo fragmentado del bien. Como Pedro busqué y encontré mil excusas a mis errores. Señor Jesús, por tercera vez caes por tierra, y cuando todos piensan que es el final, una vez más te levantas. Con confianza nos ponemos en las manos de tu Padre y le encomendamos a quienes se sientan atrapados en los abismos de los propios errores, para que tengan la fuerza de levantarse y la valentía de dejarse ayudar. Oremos. Oh Dios, fortaleza de quien en ti espera, que concedes vivir la paz a quienes siguen tus enseñanzas. Sostiene nuestros pasos temerosos. Levántanos de las caídas de nuestra fragilidad y derrama sobre nuestros corazones y heridas el aceite del consuelo y el vino de la esperanza,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 10ª estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo. Y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Como educadora de instituciones penitenciarias, veo entrar en la cárcel a hombres privados de todo, despojados de toda dignidad, como consecuencia de las culpas cometidas, de todo respeto en relación a sí mismo y a los demás. Cada día me doy cuenta que su autoestima, autonomía se disminuye detrás de las rejas. Necesitan de mí, incluso para escribir una carta. Estas son las criaturas suspendidas que me confían, unos hombres indefensos, exasperados en su fragilidad, a menudo privados de lo necesario para comprender el mal cometido. Sin embargo, por momentos se parecen a unos niños recién nacidos que todavía pueden modelarse. Percibo que sus vidas pueden volver a comenzar en otra dirección, dando definitivamente la espalda al mal. Señor Jesús, al contemplarte despojado de tus vestiduras, experimentamos incomodidad y vergüenza. En efecto, ante la verdad desnuda, ya desde el primer hombre comenzamos a escapar. Nos escondemos detrás de las máscaras y tenemos ropas de mentiras, a menudo con los jirones deshilachados de los pobres, usados por nuestra avidez de dinero y de poder. Que tu Padre tenga piedad de nosotros y nos ayude con paciencia a ser más sencillos, más transparentes, más auténticos, capaces de abandonar definitivamente las armas de la hipocresía. Oremos. Oh Dios, que nos haces libres con tu verdad, despojándonos del hombre viejo, que pone resistencia en nuestro interior, y revístenos de tu luz para ser en el mundo el reflejo de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 11ª estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hicieron lotes con sus ropas y lo echaron a suerte. El pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas, diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, si él es el Mesías de Dios, el elegido. Se burlaban de él también los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también por encima de él un letrero: este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿no eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro, respondiéndole e increpándole, le decía: ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago de lo que hicimos. En cambio, éste no ha hecho nada malo. Y decía Jesús: acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo:
En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. La vergüenza me llevó por un instante a la idea de pensar que era mejor acabar con todo. Pero luego decidí seguir siendo el sacerdote que siempre había sido. Nunca pensé en aligerar la cruz, ni siquiera cuando la ley me lo concedía. Elegí someterme al juicio ordinario. Lo debía a mí mismo, a los jóvenes que eduqué durante los años del seminario, a sus familias. Mientras subía mi calvario, los encontré a todos a lo largo de mi camino. Se convirtieron en mis cirineos, soportaron conmigo el peso de la cruz, me enjugaron muchas lágrimas. Junto a mí, muchos de ellos rezaron por el joven que me acusó. Nunca dejaremos de hacerlo. El día que fui absuelto de todos los cargos, descubrí que era más feliz que 10 años atrás. Pude tocar con mi mano la acción de Dios en mi vida, colgada en la cruz. Mi sacerdocio se iluminó. Señor Jesús, tu amor sin límites por nosotros se llevó a la cruz. Estás muriendo, pero no te cansas de perdonarnos y de darnos vida. Confiamos a tu Padre, a los inocentes de la historia que sufrieron una condena injusta, que resuene en sus corazones el eco de tu palabra. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Oremos. Oh Dios, fuente de la misericordia y del perdón, que te revelas en el sufrimiento de la humanidad, ilumínanos con la gracia que brota de las llagas del crucifijo y concédenos perseverar en la fe durante la noche oscura de la prueba. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Duodécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre la tierra hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó por medio, y Jesús, clamando en voz potente, dijo: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Como juez de vigilancia penitenciaria, no puedo clavar a cualquier hombre en su condena. Sería condenarlo por segunda vez. Es necesario que el hombre expíe el mal que cometió. No hacerlo sería banalizar sus delitos y justificar las acciones intolerables que realizó, causando a otros sufrimiento físico y moral. Pero una verdadera justicia solo es posible a través de la misericordia, que no clava al hombre en la cruz para siempre, sino que se ofrece como guía para ayudarlo a levantarse, enseñándole a captar el bien que, no obstante el mal cometido, nunca se apaga totalmente en su corazón. Solo recobrando su propia humanidad, la persona condenada podrá reconocer esa humanidad en él, en la vida, en la víctima a la que provocó el dolor. Este recorrido de recuperación es tortuoso y el riesgo de volver a caer en el mal está siempre al acecho, pero no existen otros caminos para tratar de reconstruir una historia personal y colectiva. Señor Jesús, mueres por una sentencia corrompida
pronunciada por jueces inicuos, atemorizados por las fuerzas impetuosas de la verdad. A tu Padre confiamos, a los magistrados, a los jueces, a los abogados, para que mantengan con rectitud el servicio que ofrecen a favor del Estado y de sus ciudadanos, sobre todo de los que sufren una situación de pobreza. Oremos. Oh Dios, Rey de justicia y de paz, que en el grito de tu Hijo acogiste el grito de toda la humanidad, enséñanos a no identificar a la persona con el mal que cometió y ayúdanos a percibir en cada uno de ellos una llamada a la vida del Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 13ª estación. Jesús es bajado de la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Había un hombre llamado José, que era miembro del Sanedrín, hombre bueno y justo. Este no había dado su asentamiento, ni la adhesión de la actuación de ellos. Era natural de Arimatea, ciudad de los judíos, y aguardaba el reino de Dios. Este acudió a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándolo lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde nadie había sido puesto todavía. Pasando de una a otra celda, vio la muerte que habita en su interior. La cárcel siempre sepultando a los hombres vivos. Son historias que ya nadie quiere. A mí, Cristo me repite una y otra vez: continúa, no te detengas, sigue cargándome en tus brazos. No puedo dejar de escucharlo. Él está siempre, aún en el interior del peor de los hombres, por más manchado que esté su recuerdo. Solo debo frenar mi frenesía, detenerme en el silencio, delante de los rostros devastados por el mal, escucharlos con misericordia. Es la única manera que conozco para acoger a los hombres, quitando de mí mi mirada el horror y el error que ellos han cometido. Solamente así podrá confiar y encontrar la fuerza para rendirse ante el bien, imaginándose distinto de como se ve ahora. Señor Jesús, ahora a tu cuerpo, deformado por tanta maldad, lo envuelven en una sábana y lo entregan a la tierra desnuda. Esta es la nueva creación. Confiamos a tu Padre la Iglesia, que nace de tu costado abierto, para que nunca se rinda ante el fracaso y la apariencia, sino que siga saliendo para llevar a todo el mundo el anuncio gozoso de la salvación. Oremos. Oh Dios, principio y fin de todo lo creado, que en la Pascua de Cristo redimiste a toda la humanidad, danos la sabiduría de la cruz para poder abandonarnos a tu voluntad, aceptando un ánimo alegre y ser agradecidos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Decimocuarta estación. Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo. Era el día de la preparación y estaba para empezar el sábado. Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea lo siguieron. Vieron el sepulcro y cómo había sido colocado su cuerpo. Al regresar, prepararon aromas y mirra, y el sábado descansaron de acuerdo con el precepto. Cada uno tiene su tiempo, y las relaciones humanas pueden florecer poco a poco, incluso dentro de este mundo tan difícil. Eso se traduce en gestos, atenciones y palabras capaces de marcar la diferencia, aun cuando se pronuncian en voz baja. No me avergüenzo de ejercer el diaconado permanente, vistiendo el uniforme que me llevo con orgullo. Conozco el sufrimiento y la desesperación, lo que experimenté siendo niño, mi pequeño deseo de ser